Buenas noches, les habla el doctor Daniel Expósito. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda jornada, sesión del ciclo de conferencias Puerto Rico 92, Arte e Identidad durante el quinto centenario del Encuentro de los Mundos, una actividad auspiciada por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, desde cuya sede, en el cuartel de Valleja, estamos transmitiendo en vivo este evento. Tras la charla inaugural que tuvimos la semana pasada, a cargo del doctor Raymond Laureano, hoy nos toca compartir, tenemos el privilegio de tener con nosotros al arquitecto Jaime Suárez Toro, quien va a estar hablando acerca de una de sus obras más conocidas y también más emblemáticas, el Tótem Telúrico. Realmente presentar a Jaime resulta complejo por ser una personalidad tan polifacética y que realmente ha tocado tantas facetas y tantos puntos en el ámbito del arte y de la cultura. De manera general, podemos decir que posee un bachillerato en arquitectura en la Catholic University of America, en Washington, D.C. Recibimos una maestría en diseño urbano en Columbia University, en Nueva York, y que es conocido principalmente por ser uno de los ceramistas más sobresalientes de Puerto Rico y, por supuesto, de toda América Latina. Ceramista, pero también escultor, gestor, promotor cultural, educador, arquitecto y un larguísimo etcétera. Conocido principalmente por ser el fundador, uno de los miembros fundadores de los principales colectivos de ceramistas que impulsaron este medio en nuestro archipiélago a comienzos de los años 70, comenzando con Estudio Caparra, junto a su madre, doña Maribel Toro de Suárez, pionera de la cerámica contemporánea aquí en Puerto Rico, y que seguiría con Galería Man y Casa Candina. También la labor de educador ha desarrollado durante más de 20 años como profesor de diseño y otras disciplinas en la nueva Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Dentro de su obra, realmente yo diría casi inabarcable, quisiera destacar principalmente la obra de carácter público, o la obra que está más accesible para todo el mundo, como
ejemplo, el mural Un canto al sol en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, su serie titulada De los muros derruidos, algunas de cuyas piezas pueden admirarse en el Parque de Escultura del Museo de Arte de Puerto Rico, o en el Paseo Lineal del Río Cahuita, también en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, o de manera más reciente, obras como Muro sobre Muro, en el Paseo Puerta de Tierra, o también Apóstrofe al Verde, en el patio o lobby que se ha hecho en el Banco Popular en Atorrey. No quiero cansarles mucho más, pero sí me gustaría destacar algunas innovaciones que Jaime, el arquitecto Suárez, aplicó al arte puertorriqueño, como la propia barrografía, una técnica de su invención, que supuso una de las grandes aportaciones en el momento al ámbito de las artes plásticas, y por supuesto pues, las distintas técnicas desarrolladas con materiales como el foam o el concreto. Suárez nos va a presentar la conferencia Totem Telúrico, otra lectura del quinto centenario, donde nos hablará del que es el monumento conmemorativo más importante del siglo XX en Puerto Rico, y sin duda una de las obras fundamentales, esenciales para entender el arte puertorriqueño del siglo pasado. Antes de pasarle la palabra a Jaime, les comento, ¿verdad?, que las preguntas o comentarios que quieran realizar sobre la ponencia, sobre lo que el arquitecto Suárez comente, pues lo pueden hacer a través del chat de Zoom, también a través del chat de Facebook, y aquellas personas que estén conectadas a través de Facebook, les invito a que se pasen a Zoom, debido a que por una cuestión técnica no se va a poder proyectar, repito, en Facebook la presentación con diferentes imágenes que el arquitecto Suárez ha traído consigo. Así que siempre y cuando, ¿verdad?, sea posible, les sugiero que se conecten a través de Zoom para poder ver tanto a Jaime hablando como a las imágenes que irá comentando a lo largo de su disertación. De todas maneras, una vez que la conferencia acabe, digamos, la versión de la conferencia que se subirá a redes sociales será la que aparece acompañada de imágenes. Nada más, le cedo la palabra al arquitecto Suárez, a quien agradezco mucho su presencia aquí esta noche y espero que disfruten esta charla. Muchas gracias, y esto es una experiencia nueva para mí, porque aquí estoy haciendo una conferencia que nunca había hecho digital, y la estamos haciendo, yo creo que estamos como 8 manos. Esto no es ni música, ni piano a 4 manos, aquí tenemos ya 6, 8 manos plegando para yo poder pegar con eso. Así que cualquier cosa que quede extraña es porque estamos experimentando con este nuevo medio. Primero agradezco esta oportunidad porque todavía 27 años después, creo que tiene el Totem, 25, 27, suscita un montón de preguntas y me hacen un montón de comentarios que quisiera, porque tengo la oportunidad de quizás de aclarar hoy. Quiero empezar por hablarles de mi trasfondo, porque fíjate que en la presentación de Daniel se refiere a mi estudio de arquitectura como arquitecto, y sin embargo yo soy más conocido como ceramista y como artista, y quiero dar un poquito de trasfondo de por qué se da. Y yo siempre he dicho que soy el artista que soy porque estudié arquitectura, y yo creo que el Totem es una de las mejores muestras de cómo esa relación entre la arquitectura y el arte se dio en mi carrera. Desde pequeño a mí se me estimuló en casa del arte. Mi papá hacía maquetas, era ingeniero, pero diseñaba, así que yo me crié entre ese mundo, entre las artes que me estimulaban, dibujo, pintura, construcción, y la arquitectura, y llegó el momento crítico donde tenía que decidir qué estudiar, y yo creo que hubo una cierta influencia que ellos negaban de que me empujaron a hacer arquitectura pensando que esa era una profesión y el arte es algo que se hacía como por entretenimiento. Pero al momento de escoger la escuela de arquitectura donde estudié, escogí Catholic University porque me di cuenta que era la que me permitía
más flexibilidad en coger electivas en el Departamento de Bellas Artes. Así que ya tenía la inquietud de bregar con la arquitectura y bregar con las artes. Y efectivamente ahí fue que cogí pintura, dibujo, educación de arte para niños y en mi último año la cerámica. Siempre he dicho que hay 3 lecciones importantes que aprendí en la Escuela de Arquitectura. De casualidad todas se dieron en el primer año, en el primer semestre, y se las escribo a continuación. No está pasando. Vaya que hay que hacer esta cosa aquí. Oh, ¿cuál viste? Esta, ¿verdad? Sí. Le dije que son muchas manos regando aquí. El primero fue que nos dieron a leer en la clase de diseño el libro de Book of Tea de Kakuzo Okakura. ¿Por qué nos dieron este libro a nosotros en primer año? Porque mucha gente opina que una de las grandes influencias que hubo en la arquitectura moderna era la arquitectura japonesa, su relación y fluidez entre el espacio interior y el exterior, inclusive la fluidez en los espacios interiores. El libro realmente es una historia del desarrollo del budismo zen y la ceremonia del té. Pero el libro tenía también toda la filosofía zen, que la describía muy claramente, de la apreciación por los materiales naturales, por el paso del tiempo, la rusticidad, como parte de ese espíritu japonés. Más adelante, este libro que aparece en la pantalla, Wabi-Sabi, que es ese espíritu del budismo zen. Eso es un término que no se usaba, yo no había visto usado en esa época, pero sale este libro que es más reciente, que lo explica, esa filosofía estética y ese junto con los rústicos. Una de las cosas que más me tocó de la explicación, esto ocurre en el momento en que Japón está por la influencia china y la estética, y entonces ellos deciden crear una estética que sea contestataria a esa estética y buscar su propio estética, y se van al opuesto. Tenemos aquí la taza de porcelana típica china, sumamente refinada, igual que los palacios chinos, sumamente suntuosos, todo el tratamiento en dorado. Y esa es una taza de porcelana que uno la pone a la luz y es hasta translucente. Al otro lado tenemos lo que propone el budismo zen, que es el raku, que es una técnica muy rústica que utiliza primero que nada el barro más crudo que hay, porque utilizaba para los implementos de la ceremonia del té el barro que se usaba para la creación de ladrillos. Tiene grumos, es imperfecto, pero hay esa apreciación de eso. Para mí esto es todavía, a mí siempre me gusta hablar de esto porque yo creo que esto es bien relevante hoy en día, porque están las dos posturas que el hombre puede tener hacia la naturaleza, o controlarla o trabajar con ella. Y esa es una cosa que yo siempre he tratado de trabajar en mi trabajo, de esa relación con el material, que fluya de una forma natural, que uno no esté forzando el material. Y eso se puede ver claramente en eso. La otra experiencia que tuve fue que en American University, que estaba cerca de Catholic University, invitaron a Louis Kahn a dar una conferencia que se iba a concentrar en los diseños de él para la ciudad en la India de Dhaka. Y nunca me olvidaré que Louis Kahn se presentó en esa conferencia, estaba en el podio y levantó un ladrillo en la mano, dio un golpe con el ladrillo en el podio y comenzó la conferencia diciendo: ladrillo que tú quieres ser. Él encontró que en ese lugar el material de construcción más común era el ladrillo, sin embargo se usaba de una forma insignificante, porque generalmente hasta se empañetaba y se recubría. Y él coge y empieza a crear toda esta magia de estas curvas, estos arcos, para expresar la naturaleza del ladrillo. Y esta es una cosa que a mí se me quedó siempre impactado y que yo siempre le he preguntado al material que he trabajado esa pregunta: barro que tú quieres ser. Cuando he trabajado ahora, cuando hice la barrografía,
es parte de esa cuestión de que el barro es cerámica cuando se quema, pero el barro también es pigmento y puedo hacer otras cosas con él. Más recientemente he trabajado el papel, que era el soporte, que no jugaba ningún papel en la barrografía, que es soportar la imagen, pues empezar a jugar el papel para que el papel hable también. Es como preguntar el papel que tú quieres o que tú puedes ser. Y lo mismo pasa con las obras que deben conocer en concreto, el concreto estampado, que es otro de los desarrollos que he hecho. También el empañetado de concreto, que es tan común en Puerto Rico, no se usa realmente tan creativamente. Yo le pregunté empañetado o concreto que tú quieres ser o que tú puedes ser, y de ahí te surgen nuevas posibilidades. Y por último está pues Antonio Gaudí. Me tocó en mi primer año en la clase de historia hacer un trabajo investigativo sobre un arquitecto. Yo escogí a Gaudí. Claro, mucha gente dice, pues claro, a mí me iba a interesar a Gaudí por el uso de la cerámica, pero este es el primer año. Yo no estudié cerámica en Carroll University hasta mi quinto año, así que yo ni sabía que iba a terminar como ceramista. Hice todo el estudio de la obra de Gaudí, toda su filosofía, todo su misticismo, de decir que el arquitecto la función del arquitecto es continuar el trabajo que Dios había dejado incompleto, que es que no le había hecho al hombre el lugar donde vivir y donde habitar, y que él quería que esa obra de arquitectura fluyera con la naturaleza. Y una de las cosas que él descubre básicamente es que en la naturaleza no existe el color sólido, y él recubre sus superficies con todos esos múltiples colores para lograr esa persona. Pero para mí lo más importante y lo que más me impresionó de Gaudí fue que en un momento, siendo tan original en su obra, le preguntaron qué era la originalidad. Y Gaudí contestó que la originalidad es regresar al origen. Y eso es una cosa que a mí me impactó muchísimo. ¿Y qué quiere decir eso? Sí quiere decir que cuando tú vas a diseñar, a trabajar un proyecto, a hacer cualquier cosa, tú te preguntas de base qué es eso, qué es la naturaleza de eso, qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo. Y es diseñar a base de preguntas. Y uno de los mejores ejemplos, el que yo uso en mi conferencia siempre para demostrar cómo se diseña a base de hacer preguntas, es precisamente el tótem telúrico. Así que ya entramos en nuestro tema de hoy. El tótem básicamente fue una competencia para crear una escultura en la plaza del Quinto Centenario, que ya estaba diseñada por Rivera y Alejandro, y se lanzó una convocatoria. Esa convocatoria, que la organizó la Oficina Estatal de Preservación Histórica, adscrita a la Oficina del Gobernador, la dirigía en ese momento Mariano Coronas. Se invitan a 2 artistas, o hasta 2 artistas de cada país que estuviera celebrando el quinto centenario del descubrimiento de América. Y se iba a hacer esta competencia para seleccionar cuál iba a ser la escultura que se iba a poner en ese lugar. El lugar ya estaba dado, que es el punto central donde se encuentra el tótem, con la rosa de los vientos que está marcada en el piso, que es parte del diseño de los arquitectos también. ¿Cuál es el certamen era para crear un monumento conmemorativo al quinto centenario? Pues, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es un monumento? Y esa yo la contesté diciendo que un monumento es una pieza de escultura. Si nos quedamos ahí puede pasar cualquier cosa, pero si le añadimos que debe provocar una reflexión sobre ese evento o ese momento que se está conmemorando, cambia por completo ya la intención. Así que ya yo sabía que yo tenía que provocar una reflexión sobre el quinto centenario. La próxima pregunta que me hice fue, ¿y
¿y qué hace particular o qué era el quinto centenario? Y ahí, cuando se pone uno a investigar, pues te das cuenta que el cuarto centenario del descubrimiento de América se conmemoró en Puerto Rico con la estatua de Colón, que está en la plaza de Colón frente al Tapia. Pero en mi contestación yo dije, pero eso no me satisface porque ya Colón era el Cheche de la película, como digo yo, hace 400 años, pero ¿qué estaba pasando hoy en día? Y lo que pasa, miren lo que pudo haber pasado si hubiéramos contestado, nos hubiéramos quedado ahí. Esta es una imagen que creó Wanda Archilla, donde ponía la estatua de Colón, donde está hoy en día el tótem, que apareció en los archivos de aquí, y me parece una pieza elocuente, ese dibujo. Pues entonces yo me pregunté qué era el quinto centenario, qué lo hacía particular, y ahí llego a la conclusión que lo que hizo particular el quinto centenario fue que las culturas indígenas, que todavía están vivas y activas y son fuertes, México, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, hicieron un reclamo ante España de que España no podía seguir hablando del descubrimiento de América. Inclusive hasta protestaron frente a la tumba de Colón en Sevilla, que está la tumba de Colón, hubo protestas de los indígenas ante esa tumba, y ahí intervino la UNESCO o las Naciones Unidas y sugirieron un cambio de nombre, que es donde el evento cobra el nombre de, pues vamos a llamarle, que es el encuentro entre dos mundos, el quinto centenario del encuentro de dos mundos. Y entonces, mi próxima pregunta, obviamente, iba a ser, ¿y qué fue ese encuentro? Obviamente, estos son para llegar a mi solución, pero estos son las piezas que se sometieron al certamen de distintos países. Y fíjense que lo que estamos viendo, muchas de ellas fueron lo que yo le llamo abrazos entre dos culturas, o la unión entre dos culturas, de formas abstractas y hasta de formas figurativas. Para mí esa es una contestación al evento que es metafórica. No podemos negar que nosotros somos en gran parte el resultado de ese cruce de cultura o de ese encuentro de cultura. Pero a mí me interesó, hay otras propuestas que tengo, estas son otras propuestas. De hecho, había una propuesta de Colombia que era otro tótem, que eran unos eslabones en dos tonos, en bronce y hierro, creo que eran, para significar la unión de las dos culturas. Esta creo que era tapada, no importa esta de acá. Pero a mí me interesó ir más allá de lo metafórico, porque se queda un poco superficial, y ahí es que yo propongo y digo que ese encuentro entre dos mundos no fue un encuentro, entre comillas, amoroso, sino que fue un encontronazo, donde resultó, especialmente en el Caribe, en la destrucción de esa cultura. Y nosotros sabemos que en Puerto Rico pues se quedan nombres de pueblo, queda comida, queda trazos de la agricultura, de esa cultura, pero no la tenemos viva y presente como la tenemos en México, en otros países de América. Estas son las propuestas que yo hice para el tótem. Esta es la maqueta, la anterior era un dibujo. Esta era una de las piezas puestas en la plaza, en sección. Y entonces yo me planteé cómo yo podía expresar esta idea de ese encontronazo, y me apoyé en la idea de una columna que es como si cogiéramos una columna de tierra y la empujamos de la tierra hacia arriba y sale con la historia que está escondida debajo de la tierra. O sea, yo propuse el monumento que fuese a la tierra de América,
que guarde en sus entrañas la historia de lo que somos. Esa fue mi propuesta. Y decía, añadía, que nos cuenta la historia cual columna de Trajano. La columna de Trajano, la columna de Trajano en el Foro Romano, que es la victoria de Trajano sobre los dacios, está en el Foro Romano, y si nosotros vemos un acercamiento, pues de forma abstracta, pues yo estoy contando esa historia de la destrucción que hubo. Lo que me interesó a mí también, esta idea de sacar la tierra, de debajo de la tierra, sacar la columna, es porque la evidencia de que esa cultura existió la tenemos en la arqueología, está enterrada debajo de la tierra. Y es la historia que tenemos que descubrir y sacar hacia afuera. El tótem, básicamente, es... déjame pasar, yo voy a ir para adelante y para atrás, ¿verdad? Sí. Ok. El tótem es una columna de concreto sólida que mide 45 pies de alto, baja 4 pisos hasta las fundaciones en el estacionamiento, la que está bien anclada para cuestiones de terremotos, huracanes, etcétera, etcétera. Y esa pieza, lo que yo fui preparando fueron planchas de barro que medían cerca de 18 pies de largo, que cuando tú las forras alrededor de la columna, pues cogen la curva. Las piezas no son curvas, son planas, pero porque están faceteadas pequeñamente, pues cogen la curva. Uno de los dilemas que hubo con esto fue la vasija. Yo no quería ni podía usar vasijas de valor arqueológico, y además me interesaba también que el monumento, como pieza hecha en esta época, tuviera una reflexión también que se conectara a esta época. Así que yo quise usar fragmentos de vasijas de mis compañeros ceramistas y mías. Yo hacía las vasijas y las rompía, o le pedía a Susana Espinosa, a Tony Hamilton, a los distintos ceramistas, que son las que están incrustadas en el tótem. Es como diciendo, esa destrucción que hubo, nosotros todavía estamos amenazando y estamos bajo la amenaza de esa destrucción. Como iba diciendo, eso se fue, ahí yo estoy mucho más joven, forrando, esto se iba colocando alrededor de la columna, pegándola con una pega especial que se mantiene flexible para que no se separaran las piezas del tótem, perdón, que no se separaran, que con el calor y el frío de repente no se rajara de la superficie. Y tenemos y hasta que llegamos al tope, ahí las ven que están amarradas con soga. En el tope, yo como chiste, me dio un chiste personal, que no sabía y no se lo he dicho a nadie, construí un laberinto que reflejara como una ciudad con ladrillos coloniales, como para decir, esta es la última superficie que se le puso encima a la cultura indígena. Lo gracioso fue que la primera foto que sale publicada del tótem después de la inauguración fue esta que salió en el San Juan Star, en el artículo de Álvarez Lezama, y la foto que ellos mandaron a un helicóptero esa noche, que tomó esa foto, y esa es la primera foto que sale del tótem publicada públicamente. En el lado de la derecha vemos también, yo voy un poquito para atrás. El tótem ha tenido muchas historias y muchas
¿cómo podríamos llamarlo? Muchos conflictos, historias y de todo. Y voy a empezar porque en el momento que se anunció la competencia, la Oficina de Preservación Histórica invitó a representar a Puerto Rico a Rolando López de Irube y a mí. En ese momento histórico había un gran conflicto en Puerto Rico que se manifestaba en varias maneras de los escultores contra los ceramistas, diciendo que la cerámica no era un material escultórico y que los ceramistas no eran escultores. Así que un grupo de escultores protestó el que se me hubiera invitado a mí a participar y a representar a Puerto Rico en la competencia. Y lo mismo dijeron de Rolando López de Irube porque no era puertorriqueño, no había nacido en Puerto Rico. Esto tiene una historia larga y curiosa, pero la voy a hacer porque son cosas que se deben saber. Cuando se forma el lío, una de las cosas, yo recibo una llamada de Mariano Coronas y él me comenta: mira, Cayo, mira, Mariano, yo creo que tú deberías invitar a todos los escultores de Puerto Rico, de esa manera escoges los dos que representan a Puerto Rico o los invitas a la competencia. Porque este tipo de pieza, que es arte público, y para mí el arte público debe ser lo más democrático posible, pues es la manera de hacer esto correctamente. No, pero bueno, la presión, y recibo una llamada de Mariano Corona: mira, Jaime, hemos decidido que sí, que vamos a invitar a todos los escultores de Puerto Rico que participen en la competencia. En eso hay uno de los escultores, Pablo Rubio, que va a España y conoce al escultor Víctor Ochoa en España. Parece que lo visita en su taller y Víctor Ochoa, que había estado Hernández Colón, si no me equivoco, en España y lo había conocido, le comenta: pero si a mí ya me comisionaron las piezas de la Plaza del Quinto Centenario, y eso es una comisión que yo tengo directa del gobernador. Y Pablo Rubio viene, pero no le da mucho más detalle, Pablo Rubio viene a Puerto Rico y empieza a hablar con los escultores, a decir: hay que boicotear esa competencia porque eso ya está arreglado. Y entre las personas que llama, me llama a mí y yo le digo: mira, Pablo, yo no me voy a ganar esa competencia. A mí lo que me interesa es hacer mi comentario sobre el quinto centenario y probarles a ustedes que sí se puede hacer un monumento en barro. Esos eran mis dos intereses, y me interesa salir en el catálogo con mi comentario sobre el quinto centenario. Al final y al cabo, ningún artista de Puerto Rico quiso participar, ningún escultor. Participó Dirube y participé yo. Y terminé ganando la competencia, para mi sorpresa. Hay otro cuento que tengo que hacerles porque son cuentos curiosos, que es que uno de los... Déjame ir para atrás a ver si sale. Sí, si ustedes ven, el tótem está tapado en la parte de abajo. Cada vez que yo hacía un aro de cerámica, el contrato requería que, y hay paños blancos y paños negros, que el tótem estuviera tapado, no se podía quedar visible. Que era medio frustrante para uno estar haciendo una pieza, no poderse retirar y verla de lejos y verla completa, la podía hacer así poco a poco. Pero que ya casi completo el tótem, yo tuve que irme a una exhibición, yo lo estaba tapando con unas telas negras y blancas. Yo me tenía que ir a una exhibición en Venezuela, y cuando llego ha habido unos vientos fuertísimos y el tótem quedó completamente develado y se veía. Y me llama Mariano Coronas, en estado de mucho coraje histérico, me llama y me dice: mira, que ese tótem, si eso está descubierto, eso no puede ser, eso está en contra del reglamento, y el gobernador no lo va a develar. Y yo le contesté, le dije, me puse malcriado como me puedo poner a veces, y le dije: mira, Mariano, yo no estoy haciendo esto
para que el gobernador lo devele. Yo estoy haciendo esto para que él, pues, para el pueblo de Puerto Rico, es que yo estoy haciendo esta pieza. Pues yo me puedo poner así también de vez en cuando. Y esto termina en que cuando se hace, a mí me dio más trabajo, la imagen que está a la derecha, a mí me pidieron que el tótem se develara igual que una escultura, un paño que tú le quitas a la escultura. Les aseguro que a mí me dio más trabajo diseñar eso y resolver ese problema que casi hacer el tótem. Porque tuve que construir, ahí se ve, hubo que dejar un andamio a lo largo de todo el tótem, y yo hice esta especie con 2x4 y tela, hice una lámpara china de esas que colapsan, y ahí ustedes pueden ver, en la foto se ve como esa lámpara iba bajando y yo estaba aquí debajo, tú sabes, manejando para que el viento, que hacía mucho viento, no le diera un cantazo. Pero no es el tipo de escultura que se puede develar típicamente quitándole un paño de encima por todas las proyecciones que tenía hacia afuera. Así que, pero el final del cuento es, y eso yo no lo dije hasta hace poco en una entrevista que me hizo Daniel, fue que el castigo mío fue que se hizo la inauguración, yo estaba sentado en la tarima que rodeaba el tótem, como 5 filas detrás del gobernador, estaba también, perdóname, que no les conté, era cierto que a Ochoa le habían comisionado escultura para la plaza, eran los 2 corderos de bronce, que son de Ochoa, y el rato de Vallejá, que son 2 piezas. Lo que pasa es que Pablo Rubio confundió con que esa era la competencia, que esa era de la competencia, y él participó en la competencia, fue la que le enseñé los abrazos, la de las dos figuras. Bueno, la cuestión es que esa noche yo no existí, Hernández Colón no me presentó, como yo había dicho, pues ese fue mi castigo, yo no existí y me lo gocé muchísimo, porque yo me senté, cuando se acabó la ceremonia, me senté debajo del tótem en las gradas que habían, y la gente llegaba a hacer comentarios, y como el artista no estaba presente, pueden decir lo que quisieran, y aprendí un montón de cómo la gente estaba percibiendo. El comentario que más me impactó a mí fue la persona que me dijo, y esto nunca se me olvidará, que dijo: este es el primer monumento que nos obliga a mirar hacia arriba. Y a mí eso siempre me tocó, esa cosa, la persona que dice, es que nos obliga a mirar para arriba. Y eso siempre me estuvo bien bonito. Se me olvidó otra anécdota también, que es de los mitos que quiero ir esta noche explicando y aclarando del tótem. Se me olvidó cuando hablé de lo de arqueología, que para mi sorpresa, cuando se empezó a montar, que estaba básicamente en esta etapa, que yo empecé y yo vine y puse la primera franja a vuelta redonda con todos los fragmentos, los obreros de la construcción que estaban todavía trabajando en la plaza y que habían hecho y trabajado y habían visto la excavación, dice: ahora entendemos, esto es lo que los arqueólogos se llevaron, porque ellos enseguida entendieron que aquellos eran fragmentos de vasijas. Y lo curioso es que muchos de ellos me dijeron: nosotros tenemos pedacitos chiquitos en casa que nos llevamos y que porque no los querían los arqueólogos, y como me faltaban hacer bandas de arriba, digo, bueno, pues me las traigan. A mí esa anécdota es otra de las anécdotas que siempre me tocó, porque yo dije, la experiencia de haber hecho la construcción, de haber estado allí, les hizo entender lo que era la pieza y el significado de la pieza. Y a mí me parece una anécdota. Yo la conté en las entrevistas que hice después de la inauguración del tótem en televisión, y de ahí es que surge el mito de que son vasijas arqueológicas las que están allí, pero no, reitero, son vasijas de cerámicas contemporáneas las que están en el tótem, y unos cuantos pedazos que están en la parte de arriba. Así que ahí tenemos el tótem. La otra anécdota curiosa es que se hace el certamen, el jurado rinde su veredicto, pero no se hizo público por muchos meses. Había un rumor de que era que el gobernador no estaba contento,
Él hubiera preferido que hubiera sido un español que hubiera hecho el monumento, son rumores, pero puede ser, ¿verdad? Y tardaban y tardaban y tardaban en eso. En esos, a mí se me presenta la oportunidad de crear una pieza pública para las Cortes Federales que están en la Chardón. Pues yo, como quería ganar ser un tótem, pues, y yo nunca pensé que iba a ganar el certamen, pues creé o sometí este tótem en maqueta. Da la casualidad que en ese día, eso pues no fue una competencia, eso fue una comisión directa. En este jurado, este comité evaluador y todo, estaba Marimar Benítez, que era, y Margarita Fernández, que también habían sido jurados en el tótem. Y cuando yo presento la pieza, que ya no la habían visto, me sacan a mí y me dicen, Jaime, vamos afuera un momentito. Y me dicen, Jaime, es que tú te ganaste el tótem y tú no puedes hacer esto antes que hacer el de San Juan. Lo cual me creaba un gran conflicto. Y ahí yo me puse frío y digo, que yo me gané la escultura del quinto centenario y la tengo que hacer. Digo, porque yo tenía bastante claro cómo se hacía, pero fueron 10 meses de trabajo arduo. Así que este fue el tótem. Y este tótem, básicamente, igual que el otro hablaba de una destrucción de una cultura sobre otra, en este lo que hay es lo que es unos gestos caligráficos, libres y la imposición de un orden y una estructura geométrica, una estructura geométrica sobreimpuesta sobre la libre. O sea que casi podríamos decir que en las dos plazas coloniales de Puerto Rico pues tenemos la presencia de un tótem. Nos estamos poniendo controversia de hoy. Y para controversia, pues empezamos ahora con los otros cuentos, porque hay muchos cuentos del tótem. Este es cuando Misla, que se mete a crítico de arte, como dice el artículo ahí, decide que el tótem no debe estar allí. Él creía que iba a ponerse, y tenemos que decir, el tótem fue controversial al principio y ha tardado en convertirse en lo que vamos a ver que se ha convertido, pero él se creyó que estaba poniendo la pica en Flandes con remover el tótem y él estaba sugiriendo que se sacara y se guardara en el Instituto de Cultura. Hubiera sido casi imposible. Y esta es una de las grandes satisfacciones también que yo tengo en mi carrera, porque en ese momento, ya y esto estamos hablando del año 2000, o sea que es 8 años después, yo no tuve que salir en defensa del tótem. Fue mucha gente que salió en defensa del tótem, lo cual quiere decir que era una pieza que tan controversial como fue al principio, pues ya estaba calando en el pueblo. Y sabemos dónde terminó Misla. También el otro, y esta es la otra anécdota que siempre me piden que hable de ella, que es muy curiosa, es el gringo que se trepó en el tótem, en una de las fiestas de San Sebastián. A mí este cuento me estuvo cuando, esta es una de las imágenes que sale en el periódico al otro día del incidente, y yo con toda sinceridad abrí la boca a reír, porque lo que me acordé fue de cuando yo hice el tótem, el primer año, yo creo que después del tótem, me invitaban de escuelas a dar conferencias sobre el tótem, y especialmente los niños más chiquitos, yo siempre los ponía a hacer dibujos y cómo ellos lo hubieran hecho, cómo lo entendían. Y yo siempre guardé que era de mi sobrino, cuando tenía 6 años, Daniel Candelario, que tenía el monito trepando por el tótem. Y a mí, eso es lo que me pareció, esa foto, y yo me eché a reír cuando la vi. Este cuento es muy interesante, me gustaría aclararlo porque siempre ha sido controversial. Este es y como son las cosas en Puerto Rico, este muchacho, sale en el periódico y recibo una llamada de un primo mío de Vega Baja y me dice, mira Jaime, ese muchachito que se trepó en el tótem se está quedando en casa de mi suegra y quiero hacerte la historia del muchacho.
Resulta que el muchacho es un muchachito muy sano, yo conocí después al muchacho de la mamá, de Idaho, creo que era que venía él, que tenía como 15 años, creo que era lo que tenía en ese momento. Él o sea, su padre era puertorriqueño, pero murió cuando él era chiquito, era un bebé. Él nunca conoció a su padre, siempre tenía una cuestión de conocer Puerto Rico y conocer el lugar de donde venía su padre. En eso llega una muchacha de Puerto Rico a la escuela donde él está estudiando, se hacen amigos y ella lo invita a venir con él a Puerto Rico para estudiar un semestre acá, en el Pilar, creo que era cerca del aeropuerto. En eso a la muchacha le ofrecen unas cosas allá de una obra de teatro, que sé qué, y decide que se va a quedar, pero manda al muchacho y se lo encarga a sus amigos que ella conocía en el Pilar antes de irse para allá. El muchacho llega justo una semana antes de la fiesta de San Sebastián y los muchachos pues lo llevan a las fiestas de San Sebastián. Y él, que está tratando de hacer grupo y encajar con un nuevo grupo, le comenta que él es un rock climber, que él trepa montaña. Y los muchachos le dicen, pues mira, aquí hay una competencia de que quien sube el tótem hasta arriba se gana un carro, y nadie se ha ganado el carro. Así que allí mismo ellos lo cogen y lo trepan en el tótem. El muchacho se pudo haber matado porque esas piezas no están hechas para aguantar el peso. Algunas se rompieron, pero todas son fragmentos ya rotos, así que no importaba mucho. Se forma el escándalo y se forma el issue político de lo que el gringo se trepó en el tótem, que la cultura, y esto termina en corte. Y una de las soluciones que estaban proponiendo era que el muchacho se trepara con un andamio y arreglara lo que se había roto. Y entonces, cuando nos reunimos con el Departamento de la Familia y la jueza, llegamos a la conclusión de que eso no se podía hacer porque era un menor de edad y no se podía identificar. Y en cuanto yo me trepara con alguien que pareciera americano del tótem, pues enseguida se iba a formar el escándalo, la cámara y todas las cuestiones. Así que yo acordé con la jueza y el castigo que se le dio al muchacho, porque yo siempre dije, los culpables aquí no fue ese muchacho, los culpables fueron sus compañeros puertorriqueños que le incitaron a subirse al tótem. Esos son los que realmente le estaban faltando el respeto a la pieza y a la cultura. Y entonces el castigo que se le dio fue que él, como le interesaba conocer de Puerto Rico, yo sugerí que hiciera un estudio de todos los monumentos de San Juan y se los presentara oralmente a todos sus compañeros de la escuela. Y ese fue el castigo que se le dio. Así que el tótem está lleno de cuentos. Para mí, como artista, yo siempre he hecho el arte público, pues y soy afortunado de haber tenido la oportunidad de haber hecho todo el arte público que he hecho en Puerto Rico, porque es el arte que le llega a todo el mundo, o sea, se tiene que encontrar con él. Pero tener una pieza que se convierte, que el público sale y la defiende y que se ha vuelto un icono popular, es una de las satisfacciones más grandes que yo he tenido en mi carrera. De lo más divertido es cuando se puso de moda la cuestión de los Pokémon y el tótem se convirtió en uno de los gimnasios donde te podías ir a retratar Pokémon. Y la foto que aparece al lado la tomó el hermano de la esposa de mi sobrino. Ellos estaban de visita de Estados Unidos y esa es una foto de toda mi familia con ellos, y el Pokémon que apareció, eso no es un Photoshop, eso es lo que tú ibas a buscar allí, pues apareció el Pokémon, salió con nosotros. Y esa foto a mí me parece genial. Baño limpio de cloro frente al tótem. Tú sabes, es un punto de referencia importante. La bolsa que recoge todos los monumentos históricos
y entonces de momento el tótem aparece como una pieza histórica también, siendo tan reciente. Esto es un rompecabezas, está marcado en rojo por mí, pero que incluye el tótem, el vaso de gasolina que es el tótem y tiene la textura del tótem puesta alrededor. Son íconos que se han vuelto populares y es una gran celebración. Por último, Alejandro Ocasio-Cortez, que hizo este cartel cuando estaba corriendo para el Senado, del Green Deal que ella estaba proponiendo en distintas ciudades, y este es el cartel que se hizo para la ciudad de San Juan, con el tótem, la fuente y la modernización de la o sea que nunca se me olvidará pero nunca tengo copia, el anuncio que hizo Malespuma, era que se llamaba, el actor aquel venezolano, creo que era, que había un anuncio de Viagra que se hizo frente al tótem por televisión, y eso me pareció a mí una cosa, todo el mundo estaba ofendido, a mí estaba divertido. Les voy a hablar un poquito de los problemas que tienen este tipo de escultura. El barro es una pieza que en términos de mantenimiento se mantiene bien, pero el tótem sufrió algunos daños, especialmente con María, y me hicieron el acercamiento para la restauración del tótem. Lo curioso es que cuando me puse a averiguar, lo que falló en el tótem no es realmente la pega que yo usé para pegar las losetas, sino que yo no estaba consciente que cuando se construyó la columna de concreto se resanó para dejarla más suave. Si yo hubiera sabido eso, hubiera dicho no lo hagan. Y lo que ustedes ven en las fotos, que lo que se está separando en gran parte es ese empañetado de la columna de concreto. Pero yo lo que propuse entonces es, por mi experiencia en el programa de preservación histórica de la Politécnica, que me enseñó a mí un montón de cosas que yo no conocía y que no había estudiado en mi carrera de arquitectura, aprendí de preservación, cómo debemos restaurar este tipo de cosas, y yo había oído de la idea de la tinta neutra. La tinta neutra es una técnica que se usa especialmente en murales, frescos, donde tú no imites, el que va a restaurar no imita ni trata de replicar, porque es un engaño, lo que había, sino que se rellena con otro material o otro color, pero que no pierda la continuidad. Y entonces yo hablé con preservación histórica para sugerir que, como ya en esta época, esto fue hace 4 años, que yo estaba trabajando en concreto, yo cogí concreto pigmentado en rojo y todo lo que se había caído se rellenó en concreto. Y cuando tú lo ves, tú ves la superficie continua, y esto, la ventaja que tiene también el muchacho que estaba trabajando, Joxan Rodríguez, que es arquitecto, que es el que trabaja conmigo las piezas de murales en concreto. Parte de lo que yo dije, ya a mi edad, esto le va a tocar restaurarlo a otra persona. Entonces, esta es una técnica que permite también que otra persona intervenga sin tener que ponerse a copiar ni imitar mi trabajo. Yo creo que hacer ya, se cayeron 2 piezas más, así que ya pronto nos tenemos que volver a trepar, pero creo que ha quedado resuelto bien, y yo creo que puede ser bonito que esto es una pieza que, siendo el elemento arqueológico, la cosa deteriorada, los fragmentos, que ella misma se vaya transformando a medida que pierde pedazos y se vaya viendo, se va a convertir en una cosa, una pieza nueva, que yo creo que puede ser interesante. Y por último, una de las preguntas que más frecuente me hacen a mí es ¿cómo yo me siento con el tótem? Pues yo he hablado ya de ciertas cosas, o sea, la satisfacción que es ver cómo se ha vuelto un icono popular, de cómo ha sido aceptado, pero todavía, en lo personal, yo pararme esa pieza
y sentir o recordarme que todo, o sea, que vamos a ponerlo de esta manera, cada pulgada cuadrada pasó por estas manos. Eso es lo que a mí todavía me sorprende. Y con eso termino. Estoy abierto a preguntas o comentarios. Parece que no hay, ahora mismo al menos, no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Muchísimas gracias, Jaime, por la magnífica conferencia. Yo sí, ¿verdad? Lo que no sé si alguien se anima a comentar algo en particular, pero sí me gustaría mencionar, que nos responda también a eso, otro de los mitos que se suelen difundir por ciertas personas que suelen ver el tótem o que suelen mostrar el tótem a grupos, y es el que el barro del cual está realizado el tótem proviene de diferentes países americanos. No sé si puede abundar un poquito más en ese tema. Se me olvidó comentar, parte de la propuesta original era importar barros de los distintos países de América que estaban celebrando el encuentro de dos mundos, el quinto centenario. El problema fue que con la demora en firmar el contrato no fue posible importar todo ese barro para yo poder usar, porque yo quería que distintas capas fueran distintos barros de América. Desafortunadamente eso no se puede o no se pudo lograr. Pero por eso es que existe el mito, porque se habló de eso en un momento. Hay también una pregunta, espero que se esté escuchando bien a través del micrófono, que si los temblores que han prácticamente estado muy presentes aquí en Puerto Rico desde enero de 2020 en adelante han afectado estructuralmente o incluso al propio mantenimiento de las piezas. Yo creo que siendo una columna que es realmente de 5 pies de diámetro por 45 pies, sólida, porque es sólida, baja los 4 pies, eso no está, mucha gente podrá pensar que está sobre la plaza, pero eso baja los 4 pies del estacionamiento y tiene una zapata bastante grande. Yo no creo que él se mueva. Yo creo que si algo le afecta, quizás, pero no ha habido tanto, el salitre no le afecta, no ha perdido color, porque él se lava solo con la lluvia. Yo creo que lo que está fallando es como está fallando el concreto generalmente. Aquí las varillas están bastante interiores, o sea, la varilla no ha explotado como pasa en otras estructuras de concreto, pero ese resanado es lo que yo noto que está fallando. Yo creo que hay veces que hay gente que le ha tirado cosas a ver si le dan un fragmento y el fragmento cae, porque de momento se cae de una manera extraña una loseta que está cerca de abajo. Yo creo que eso es una cosa que ocurre. Una vez me acuerdo que aparecieron unas tenis colgadas también de uno de los fragmentos. Pero yo no creo que los temblores, ahora los vientos de huracán, hay aletas de esas que podrían zafarse en unos vientos bien fuertes. Pero yo no sentí que hubo tantas piezas de fragmentos que se perdieron cuando nadie. También han preguntado acerca de si puedes explicar el nombre del tótem telúrico, el significado del nombre del monumento. Muy buena, sí, se me quedó eso también. Sí, eso fue otra cosa que fue bien controversial, porque la gente decía que el tótem no era parte de nuestra cultura. Pero yo usé la palabra tótem telúrico o columna de tierra, o tótem de tierra, de dos formas distintas. Una es porque en mi cultura contemporánea se usa la palabra tótem como una pieza que se organiza verticalmente. Pero yo opino que cuando los indios taínos cogían en los parques ceremoniales, levantaban una piedra verticalmente y le tallaban los símbolos que le tallaban, están totemificando esa piedra también. Pero el otro significado es que el tótem, realmente su definición es una pieza o un elemento que puede representar a un grupo o una cultura.
Y yo lo que estoy tratando de decir con tótem telúrico es que la historia que está debajo de nuestra tierra es la que nos debe representar y que siempre es importante que conozcamos esa historia. Preguntan también, otra pregunta que se ha... Otra de las preguntas que se ha expresado es si el tótem, si crees que realmente el tótem puede durar otros 500 años más y que en otro centenario pues, se podrá seguir disfrutando de la obra. Eso yo no voy a estar aquí para saberlo, pero no, yo no creo que este tipo de pieza sea eterna. Pero yo creo que si se sigue restaurando por restauradores que entiendan los conceptos de restauración, puede terminar siendo una pieza tan interesante como en obra, distinta pero tan interesante y con su mismo valor que exprese el paso del tiempo sobre ella, que es uno de mis intereses. Yo estaría abierto a que se pueda intervenir de distintas formas para que exprese ese paso del tiempo. Una pregunta de tipo más técnico que se ha planteado es cómo fue el quemado de los distintos fragmentos que componen el tótem. Sí, déjame, yo voy para atrás un momentito. A mí se me olvidó hablar sobre. Cuando ustedes ven esa pieza que era plana y medía 18 pies, ustedes ven que está cortada en losas, como un rompecabezas cortado. Se hace la pieza completa y después que está incrustada con la pieza es que se corta. Todas esas piezas estaban entonces numeradas por detrás por fila y se metían en caja según la fila que se iba a poner en ese momento en el tótem. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cómo fue el quemado? Y entonces eso obviamente iba al horno y está quemado a una temperatura media alta, por lo que resiste la lluvia y el clima y todo, porque ella no absorbe humedad, pero como está quemado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hay una pregunta de si puede visitar la escuela de la persona, ¿verdad? Que eso lo podemos ver en el comentario luego, sí. Una vez que terminemos. También voy a te lanzo otra pregunta: ¿en qué estás trabajando actualmente? Sí, mira, hay muchas, eso está curioso que dice lo de la escuela. Esa es una pena que no tenga aquí, no tenía fotos de eso, porque una de las cosas que también me ha llenado de gran satisfacción es que cuando vienen las semanas de Puerto Rico, que se celebra en muchas escuelas aquí, uno de los proyectos que le dan a los muchachos a hacer es construir tótems. Y me parece curioso y me parece una gran satisfacción también que lo hayan reconocido, lo hayan adoptado de esa manera. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En qué estoy trabajando? Pieza de obra que estés trabajando ahora. Pues mira, la próxima obra grande que voy a hacer, la estoy trabajando con el arquitecto Jorge Rigado, es una pieza, otro monumento que es para conmemorar los 60 años del centro médico en la plaza central del centro médico. Eso está en plan, eso no hay nada todavía diseñado con eso. Además del tótem telúrico, además de estructura totémica, que es el tótem federal, ¿has hecho otros tótems? No hay ninguno. Y también otra pregunta más: ¿por qué la base del tótem es de granito? Sí, eso es el tótem se le hizo la base en granito precisamente para que no se pudiera trepar en el tótem, porque repara, ¿verdad? Eso fue un proyecto grandísimo, el tótem, porque esas piezas para hacer, está hecha en cuatro piezas de granito sólido que se tornearon en una técnica que se llama flamé, que es con fuego. Eso se hizo en Italia y se trajo aquí en barco. Una gran parte, no tengo problema con decirlo por los costos, una gran parte del costo del tótem se fue en esa base de granito. Todavía el muchachito se pudo trepar porque lo treparon en los hombros, pero realmente era para proteger que no se pudieran trepar fácilmente. Si se acuerdan, la foto que enseñé del tótem, creo que era del artista de Colombia, el de Colombia, que era un tótem también, que eran los eslabones de cadena.
esa tenía el problema que tocaba el piso, era fácil treparse por esa para arriba, como una escalera. Eso era una cosa que había que considerar, eso. Pero sí, para que lo sepan, el tótem, el presupuesto que había para la escultura era de 300.000. La base de granito solamente costó 90.000. Y no han preguntado tampoco cuánto tiempo me tomó, esto es casi más que un parto, porque tomó 10 meses hacerlo. Pero este era un proceso donde yo iba haciendo en mi taller, quemando, montando acá, a la misma vez que estaba todavía haciendo piezas nuevas en mi taller. También preguntan sobre si los tótems forman parte de algún tipo de mapa o de señalización de piezas arqueológicas alrededor de la isla. No, eso lo están preguntando porque yo hice una serie de esculturas en concreto, que son los muros de ruido, que sí, que yo las describí, hay una cosa escrita sobre ellas, son las que están en la del Museo de Arte de Puerto Rico, la de Paseo Caguita en Cagua, la Universidad de Puerto Rico en Calley. Hay una en la Universidad de Puerto Rico en Calley y en Bayamón, exacto, en Bayamón. Y yo las propuse como una capa arqueológica nueva que yo le estaba poniendo. Es que ahí tendríamos que ver, o sea, parte de uno de los temas que yo siempre he regado con mi trabajo es la arqueología o la ruina arquitectónica. Primero se trabajó en cerámica y en concreto pues las he podido trabajar a una escala mayor y de ahí es que viene, pero no, los tótems no creo que forman parte de esa, por lo menos yo no he visto así. Pero se podría ver. Creo que tenemos una pregunta más. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Que tenemos aquí ¿Y tú te Es una solicitud de charla para una escuela de la maestra Sandra Zambrano. en la escuela Francisco Hiera en Cataño. Para una solicitud para que puedan dar una charla Yo le ahí. damos mi teléfono y todo y yo le doy la charla sin problema. Perfecto. Dile que le doy la charla del tótem o de mi obra completa, como quiera. Parece, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. ¿Todavía tenemos? Yo te dije que... Perfecto. Ok. Pregunta el tótem, ¿verdad? El remate de la conferencia, que tiene un plano de una ciudad. ¿Es cierto o es leyenda? Ya yo había hablado de eso, sí. Lo que pasa es que yo quería poner la capa que se sobrepuso sobre la cultura indígena, que es la colonial, y entonces lo que cogí fue ladrillos coloniales y creé bien abstracto, un laberinto bien abstracto de ladrillos, que es el tope del tótem. Eso yo lo tenía como un secreto mío, medio chiste interno, podríamos decirle, pero como les dije, la primera foto que salió publicada fue la de San Juan Star con un helicóptero que sacó el tótem del tótem, y hoy en día lo curioso es que cuando ustedes suben al techo verde de Vallajá, lo que ven es el tope del tótem. Eso no sé. Se me olvidó decir una cosa, que está curioso, que uno de los requisitos de la competencia era que el tótem no podía ser más alto, y eso es lo que determina los 45 pies, no puede ser más alto que la cruz de la iglesia de San José. Ese era un requisito muy bien planteado de la convocatoria. Bueno, de momento hay felicitaciones por parte de algunos de las asistentes. No veo que haya ninguna otra pregunta, comentario más allá de eso. No sé si por Zoom hay algún comentario adicional. Estamos tratando de cubrir. Claro que sí. La escala siempre fue actual. La escala. La escala de la pieza. ¿Cómo que actual? Actual. Sí, eso no se le añadió, es la misma escala. Déjenme decir, eso se me olvidó decirles. Las proporciones del tótem son no las dimensiones, las proporciones de ancho, de diámetro por alto, son las mismas de la columna de Trajano. Lo único que no tiene
la escultura arriba. Pero las proporciones, la relación altura a diámetro de la base son las mismas de la columna de Trajano, que fue la que usé como inspiración. Otro de los comentarios que hay en Zoom es si consideras el tótem como tu gran logro artístico o como uno de tus grandes logros artísticos. Mira, yo creo que definitivamente como pieza pública ha superado mucho las expectativas por todo eso, por lo que dije de cómo el público la ha aceptado. Hay piezas en la carrera de uno va trabajando y hay piezas que son síntesis de mucho del trabajo de uno. Yo he trabajado temas así de arqueología, del paisaje, de lo ritual, y esa es una pieza obviamente que reúne todo eso en una sola pieza. Otra pieza que yo te diría que tiene esa cuestión de reunir mucho de lo que uno ha pensado fue la que no la pusimos, la pieza del mural del pabellón de Sevilla. Otra pieza que se pudo haber incluido aquí también, que me parece que siempre me ha gustado, que está en San Juan y que yo creo que es un contrapunto al tótem, es la pieza en concreto del paseo de Puerta Tierra, la que está en el restaurante La Dis, porque esa lo que está es bregando con la arqueología de las murallas. Y en esa me dieron el plano de las murallas que habían desaparecido, y hay toda hay un juego que yo de esos planos saqué la forma con que trabajé el concreto, y mezclado en todo eso también hay una abstracción de la cultura indígena. O sea que es una pieza que está muy vinculada a la idea del tótem, es monumental también, y me parece, a mí siempre me gustó esa idea de que una estaba en el centro de San Juan y otra a la salida de San Juan. Son como dos contrapuntos y funcionan bien juntados. Bueno, Parece que ya. parece que sí, que ya acabaron los comentarios y preguntas, por lo menos de momento. No sé si ha habido... Hay una pregunta. ¿Hay otra pregunta más? Sí, que no va. Adelante, adelante. Bueno, es una apreciación e incluye una pregunta. Al utilizar cemento, que es un material tan industrial ahora, ¿no está cambiando el discurso original sobre la tierra, lo rústico e indígena? Sí lo cambia, definitivamente lo estoy. Aunque, déjame decir una cosa, el cemento sale de la tierra. Piedra, tú sabes, calcio molido, es otro tipo de tierra, pero es tierra también. Pero sí se está cambiando un poco. Pero uno no espera, yo no estoy esperando que se destruya todo y quede todo en concreto. O sea, ya para eso mejor lo tumba y hacer otro nuevo. Ahora creo que sí, ya podemos dar por finalizada la charla. Muchísimas gracias, Jaime, por una espléndida conferencia en la que yo creo que todo el mundo ha aprendido, todos, incluidos los que estamos aquí ahora mismo presentes, y sobre todo la posibilidad de compartir esas experiencias y esas anécdotas que, por ejemplo, para los historiadores del arte son fundamentales, porque eso es lo que precisamente no aparece en los documentos, ni en esas fuentes primarias que tan necesarias son para la investigación. Así que muy agradecido, y también muy agradecido a todas aquellas personas que nos han estado acompañando en la sesión de hoy. Espero que hayan disfrutado la ponencia del arquitecto Suárez, y les exhorto a que se conecten la próxima semana, el día 4 de noviembre, en la próxima jornada que tendremos con nosotros a la doctora Carmen Ruiz de Fischler y a la señora María Ángela López Vilella, hablando sobre las galerías y el arte de Puerto Rico durante el quinto centenario, y también el gran proyecto museístico del momento, que fue el Museo de las Américas, promovido entre otros por el doctor Ricardo Alegre.
Nada más, de nuevo reiterarle mi más sincero agradecimiento y desearle unas muy buenas noches y esperamos la próxima semana.